Federico González Rouco es economista. Vamos a hablar de un tema que ha tenido muchísima prensa en la Argentina, que ha tenido presentaciones judiciales aquí en Mar del Plata, en principio exitosas en primera instancia, luego denegadas por la Cámara Civil y Comercial, que es el tema de los créditos UVA. Federico, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. No, por favor. ¿Cómo es esto de que la tasa de no pago de los créditos UVA cada vez baja más? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando con eso? Sí. Actualmente hoy los créditos tienen una tasa muy baja de incumplimiento. Estamos hablando de niveles del 1,15% para septiembre, que es el último dato que se conoce. Son niveles históricamente bajos de incumplimiento. En Ujú. general, ningún crédito, o sea, ningún tipo de crédito, ya sea el crédito con tarjetas, el crédito personal, tienen niveles muy altos. O sea, nunca estamos hablando de más del, salvo en un momento muy crítico de crisis o algo así, de, no sé, 5 8%. Para decir Ujú. una idea, 2004, o sea, después de la salida del 2002, después de la salida de la convertibilidad, los créditos hipotecarios tenían tasa de incumplimiento del 7%. Ajá. Hoy estamos hablando del 1%. Lo cual quiere decir que, mirado de la otra manera, el 99% de los deudores hipotecarios UVA, o deudores hipotecarios en general, pero hoy casi que no quedan deudores hipotecarios que no sean UVA, Ujú. están al día con sus cuotas. Esto es dato del Banco Central, que lo publica mes a mes, y lo que sí se ve es que la evolución después de la salida de la pandemia, durante la pandemia se congelaron las cuotas. Ujú. Cuando eso termina, hubo un proceso como de reacomodamiento de las cuotas, en donde las cuotas subieron todo lo que no subieron durante la pandemia. Ahí sí hubo un aumento del incumplimiento, pero diría que desde el primer día que sucedió esa como convergencia en el que subieron mucho las cuotas o empezaron a subir fuerte las cuotas, hasta hoy, cada mes, la tasa de incumplimiento es menor. Eh, que en algún punto tiene sentido, primero porque las cuotas hoy, si bien subieron, son más bajas que lo que podría ser el alquiler comparable, pero también porque la gente lo que prioriza siempre es con el esfuerzo que tenga que hacer, que siempre en estos últimos años es muchísimo. eh, el pago de vivienda siempre se respeta, porque es una de las cosas más importantes que tiene cualquier hogar. Entonces también en parte va por ahí. Ujú. Eh, y también creo que muestra un poco la robustez del sistema. Sí, sí, bueno, es un tema interesante, ¿no? Porque en lo que podría ser eventualmente un proceso de recuperación del valor de la moneda, obviamente la cuestión del crédito para el acceso a la vivienda, máxime en una situación de enorme tensión como se vive con el tema de los alquileres, ¿no? En donde, bueno, nadie parece atinar en cómo encontrar un punto de equilibrio para salir de todo esto. Se vuelve interesante saber que un esquema que ha sido tan vilipendiado políticamente y tan vilipendiado mediáticamente, en el mundo real, evidentemente ha sido una respuesta positiva para el que lo tomó. Sí, y lo cual o sea, no está exento de la dificultad económica de los últimos años, en donde Ajá. casi todo subió más que los ingresos. Pero Sí, bueno, bueno, más a ver, allá de eso, el núcleo central de todo esto es la destrucción del valor de la moneda. totalmente. Ya sea para pagar un crédito o o para acceder a un alquiler. Quiero preguntarte por un tema del que has escrito, vivienda, el relato, plan procrear antes y después. Contame Sí, un poco de eso, porque generalmente no solo el kirchnerismo suele presentarlo como un dechado de excelentes virtudes, el plan procrear. sí, ese libro sí, lo publiqué en 2017 e intentó ser como un análisis de qué pasó durante el primer Procrear, que fue el de Mm. 2012 a 2015, el que se anuncia en el segundo gobierno de Ujú. Cristina, con la idea de que en realidad el Procrear, o ese Procrear, porque después Procrear es un nombre que ya tiene como 10 años, más o menos, Claro. 11 años, pero fueron programas muy distintos entre sí, solamente se mantuvo el nombre. Mm. Entonces, pareciera que fue el programa, pero en realidad yo diría que fueron como 3 programas en realidad. Ajá. Pero bueno, el primer Procrear tuvo la particularidad de que los números que se contaban no cuajaban. Un día se decía que había
150.000 créditos, y cuando uno iba viendo por provincia, a los 3 meses quizás había menos créditos dados que hacía 3 meses. Como que iba cayendo la cantidad de créditos a lo largo del tiempo, que es raro eso. Supone que uno va dando más créditos, ¿no? Que le va sacando créditos a la gente. Y había lo mismo, era muy poco consistente la información. Entonces el trabajo que hice en ese libro fue, bueno, analizar a partir de esa inconsistencia qué pasó con las diferentes variables que uno podría esperar que tuvieran algún impacto, no sé, empleo en la construcción, actividad en la construcción, insumo de materiales y demás, y la conclusión es un poco que, bueno, no, es muy, obviamente no están las pruebas como reales de si esto se hace o no, pero a priori viendo todos los números, es raro que haya estado el impacto tan fuerte de los casi 200.000 créditos que se decían en su momento. Después con el tiempo se terminaron confirmando algunas cosas de esas primeras intuiciones, como por ejemplo se hablaba de que había 35.000 viviendas construidas en los desarrollos urbanísticos, que ya se sabe que esas viviendas eran proyectos, nunca se terminaron de construir, recién ni siquiera hoy están construidas esas 35.000 viviendas, y en ese momento se las contaba como ya construidas, entregadas y demás. Y también un poco cómo fue todo la estrategia como de comunicación política o de la economía política del programa durante esos primeros años. Que después con Macri cambia, pasa a ser un programa totalmente distinto. Se mantiene el nombre porque ya Procrear, como decías, es una marca hoy por hoy. Entonces dentro de Procrear uno puede englobar un programa de vivienda y no hace falta contarlo, porque ya uno sabe que Procrear es un programa de vivienda. Y después con Alberto también se mantuvo en un esquema más parecido al de Cristina, con alguna cosita diferente. Ahora hay que ver, bueno, qué pasa ahora con el nuevo gobierno, cuál va a ser la estrategia que tengan en términos de vivienda y qué rol quieren tener. Claro. Bueno, es uno de los interrogantes. No sé si aparece en este primer tramo como una, digamos, como una prioridad, ¿no? Pero seguramente en el correr del año van a tener que aparecer esas cosas. Te agradezco, gracias por ilustrarnos con este tema, Federico. Que tengas una buena jornada, muy amable. Dale, a disposición, muchas gracias. Bueno, Federico González Rocco es economista y se ha dedicado a esto, ¿no? Qué datos buenos, ¿no?